Mi padre cuenta que a mediados de los 80, cuando él era joven, por una imprudencia al volante de un carro que se pasó el alto, terminó chocando fuerte contra él. Y para la mala fortuna, la chava que iba de copiloto en el otro carro falleció por el impacto al instante. Lo peor de todo es que los chicos, uno era nuero de un señor que trabajaba en la política, y ahora sí que ni cómo comprobar quién tenía la culpa, porque dieron por hecho que mi papá se equivocó. Cuando estaba todo el chisme en grande, porque si es un borlote horrible, mi papá, ya sabiendo que no tenía escapatoria, le dijo a uno de los policías que si le da chance de pelarse al rato, puede pasar a su casa por 2,000 pesos en efectivo que él tenía guardado. El policía, al ver su identificación, se la jugó, y al moverlo junto a los ministeriales entre los carros, que se les va corriendo, así, con todo y esposas, y de esa manera fue que mi papá evitó la cárcel, pues lo que hizo fue correr a pedir esquina al barrio, donde ya la policía no quiso meterse porque hay un tema serio. Allí la banda era brava y no respetaba. Ahora, con la urgencia de irse de la ciudad, mi abuela lo mandó a Guerrero, donde allí tenía familia, pero aquí es donde empieza la odisea, porque mi papá solo tenía unos cuantos pesos y todo fue muy rápido, que se acabó yendo solo con una chamarra y poquito dinero, porque ni para ir a la central de camiones le dio tiempo. Él creyó que lo mejor era irse, porque de seguro lo estarían buscando allí los oficiales para que no huyera de sus responsabilidades, que como les digo, mi papá siempre juró que de a machos él no tuvo la culpa de ese terrible accidente. Entre aventones y caminando comenzó su viaje, y así logró llegar a la lamentada comunidad de mi abuela, que le dijo, pero pues para ellos él solo era un bisnieto perdido y nada más, que a lo mucho le ofrecieron comer un par de días y dormir en un catre. Mi papá creyó que lo mejor era irse a los Estados Unidos, hasta que todo esto pasara, y cuando buscó irse al norte, fue que tuvo un accidente en la carretera, donde un camión que movía rejas sucias de pollos le dio un aventón. Estando cansado se quedó dormido, y en una frenada, una de las rejas se soltó y le aplastó el pie de una manera que solo el puro vibrar de la camioneta le daba bastante dolor. Se bajó de allí, no le quedó de otra, y se encaminó a la comunidad más cercana que viera, que la neta, él nos contaba que hasta se sacó de onda, porque la que vio estaba en medio de la nada. Él pudo verla desde la carretera, porque estaba de subida, porque ni siquiera esta tenía salidas o vialidades, señales de que existía. Cuando llega a esta pequeñísima comunidad, ni siquiera es un pueblo, es más bien una ranchería de no más de 15 casas, y todas, eso sí, están muy bonitas, bien pintadas y bien hechas. Así que mi papá, ya en modo de indigente, fue a pedir ayuda, con lo que sea para curarse el pie y así poder seguir su viaje, y hasta eso, un par de señores lo reciben. Platicando con ellos, ya mi papá se da cuenta de que seguramente los de la zona son de una religión extraña, porque aparte de que eran muy amables con él y atentos también, algo notó que le dio mucho miedo. Fue primero solo ver en los señores, pero después lo vio en otras familias, y es que todos andaban con una sonrisa falsa, siempre, así, forzadota, ya con el cansancio de siempre estarla manteniendo, pero mi papá, que estaba en su momento más bajo, no creyó que de verdad eso importara. La familia le ofrece quedarse a dormir en un corral, donde ellos tenían bastantes animales muy bien cuidados. No por ser un lugar para crianza de animales era un lugar sucio, estaba todo bien controlado, y le acondicionaron un catre debajo de un tejabán, donde pasaría la noche esperando que baje el hinchazón para poder ya caminar bien. Así pasó un día entero, y todo normal conforme a su lesión, estaba bajando poquito el dolor, pero también notó que las personas que lo apoyaban ya ahora tenían un semblante serio dentro de la casa, y de repente ya lo querían correr, porque se secreteaban que no tarde en bajar el apóstol, y no saben cómo pueda reaccionar al ver un foráneo como mi papá. Conociendo a mi papá, créanme que él es muy orgulloso, se hubiera ido en ese mismo momento de escuchar eso, pero como en verdad le estaba batallando con su pie dolorido, no le quedó de otra hasta que lo corrieran. Ya era como la 1 de la tarde, y la señora, que siempre fue la más amable de todos, le dijo que era de comer consomé de pollo, que le caerá muy bien, y de momento pues se calmaron las aguas. Pensó que ya todo había pasado, pero nada. De un momento a otro llegó el señor de la casa y lo tomó del brazo, diciéndole que se vaya, pero que lo haga por la parte de atrás, que no salga por el frente porque ya no hay tiempo. Mi papá pues para dónde se hacía, sintió que ya lo corrían y se incorporó para irse, mientras ellos le dieron una chamarra y hasta algo de dinero, pero casi lo empujaban para que se fuera de allí lo antes posible. Mientras lo escoltaban, el señor le decía a la señora que el apóstol ya está bajando y anda caminando por la entrada de la comunidad. La señora estaba enojada y preguntaba al esposo que por qué bajó el apóstol hoy, si nunca lo ha hecho esta fecha y a esta hora, pero el esposo simplemente respondía con mucho estrés en su voz que pues él no sabe, pero no hay de otra, hay que mover al foráneo. Mi papá tiene que salir lo antes posible. Mi papá dice también que él empezó a escuchar ruido, como de que la gente avanzaba en la calle a manera de peregrinación. La señora hasta le metió un zapo a su esposo y le dijo que no, ya no hay tiempo,
que mejor le explique a mi papá qué debe hacer, mientras ella ayuda a su otro hijo a que baje de su cuarto. Mi papá no entendía nada, porque el señor ahora simplemente le dijo de que ahora que salgan y que vean un señor vestido de blanco pasar por las casas, él debe poner una sonrisota, no importa que sea fingida o falsa, se tiene que reír sí o sí. Mi papá le preguntaba que para qué es todo esto, pero el señor lo regañaba diciendo que se calle y escuche, que de favor haga esto porque necesitan el dinero que el apóstol les va a dar. Y así a regañadientes tomó a mi papá del brazo y lo empujó hacia afuera, donde mi papá, sufriendo con el pinchado, medio caminaba, así todo tullido poco a poquito. Estando fuera de mi papá, como que no entendía nada, no le hizo caso el señor y no se estaba riendo como pidió, y con mucha desesperación, el señor, al ver que mi papá no agarraba el rollo, dejó a mi papá recargado de un cancelito, así en la entrada, y el señor, con desesperación, entró a su cocina para regresar con un cuchillo y ponérselo en la espalda, para después decirle que se ríe o se ríe, porque esto no está para bromas. Mi papá, ahora bien asustado, sin poder defenderse, pues como si fuera todo esto una locura, finge una sonrisa, y ya viendo a su alrededor notó que todos los demás vecinos estaban igual, con una sonrisota pero falsa. Todo hasta daba miedo. Así estuvieron un rato, hasta que a mi papá ya le tocó ver y ser parte de la cosa más extraña que la vida le ha puesto frente a sus ojos. Primero vio que apareció, al final de la vereda a pie de monte, un señor muy alto, pero muy alto, vestido con una túnica blanca impecable. La túnica le quedaba enorme, hasta eso parecía un vestido de novia, porque la tela se le arrastraba y solo la parte de abajo se le ensuciaba al avanzar, pero pareciera que eso no le importara. Aquel señor venía caminando muy recto, muy propio él. Como les decía, aquel señor era imponente, tenía su pelo muy rubio, pero tenía una pequeña calva a un costado de la cabeza, como si solo en esa parte le hiciera falta pelo, y sus ojos eran muy claros, casi grises. También algo que dice mi papá es que no pareciera que el señor avanzara en pasos, pareciera que se deslizaba como en hielo, porque lo hacía de manera muy tenebrosa. El señor llega a las primeras casas, se acerca a la gente y los tomaba de la mejilla, preguntándoles que si eran felices, mientras las personas, con la risa más falsa que te puedas imaginar, le hacían una mueca de felicidad. Le decían, claro, somos felices, usted está aquí. Algo hacía el señor extraño con la gente, porque después de tocarles la cara, les daba algo en las manos, pero para esto mi papá no veía nada claro, porque de momento estaba con el miedo de que el señor de la casa le encajara el filero en la espalda que lo presionaba por la parte de atrás. Ya cada vez más y más cerca a ellos, mi papá dice que todo fue tan tétrico que hasta pensó que ese señor le haría algo, y por eso cuando lo ve finge una sonrisa, la más grande que te puedas imaginar. Cuando llegó con ellos, los tomó de las caras, le preguntó a cada uno que si eran felices. Los señores le dicen que siempre son felices, para después estirar la mano, y el señor les daba pequeñas bolitas, como canicas de lo que parecía era oro. Cuando tuvo contacto visual con mi papá, él afirma que el ser no parpadeaba nada, sus ojos eran penetrantes a pesar de ser claros, también su mirada mostrando felicidad, pero de esa falsa que daba miedo. El señor, que la gente lo hacía llamar el apóstol, tomó el cachete de mi papá y le preguntó que si él es feliz, y mi papá dijo que sí, aunque se lo estaba llevando la fregada por el miedo y por el dolor de la situación. El señor toma por segunda vez el cachete de mi papá y le dice que le muestre el pie lastimado, como si ella supiera o viera en sus ojos que el dolor lo estaba matando. El señor, que lo tenía con un filo por la espalda, le da espacio para que se lo pueda mostrar, que hasta eso lo ayuda para arrimar una banca y mi papá se pueda sentar de la mejor manera. El señor revisa su pie, tomándolo solo del tobillo. Dice mi papá que solo sintió por dentro cómo se le reacomodaron todos los músculos y huesos, o sabrá Dios cómo, porque todo le tronó horrible y el dolor ni se diga, casi se desmaya. Ya no pudo mantenerse erguido y se tiró al suelo, pero este señor se hinca frente a él y le pregunta que si no es feliz, tocándole de nuevo la cara. Mi papá vio la cara de la señora que leyó posada y ese estaba con los ojos bien llorosos, pero aún así mantenía una sonrisa que tanto ella pedía y le hacía muecas como diciendo, ríete, no seas menso. Y mi papá ahí agarró la onda de que la neta sí o sí debería estar riéndose. Como pudo, forzó la boca para hacer esta mueca de felicidad, para que ese extraño ser de repente se relajara. De su mano la hacía puño, después la abría y le dejó caer en el suelo 2 balines pequeños de oro, diciéndole que eran suyos, y siguió su camino por las demás casas, haciendo lo mismo a todas las personas, preguntándoles, ¿eres feliz? Y cuando acabó de hacer eso, 20 minutos después, se despide de todos, una y otra vez, gritando, sean felices, que recuerden que todo viene de la felicidad, y regresó al monte por donde vino, y caminó hasta que ya no se viera. Después de eso, mi papá dice que los señores cambiaron de nuevo a este perfil de gente amable y bondadosa, con mucho corazón, y lo llevaron a la sala para que descansara a su pie. Mi papá no recuerda en qué momento dejó de
sentir dolor, pero lo que sí recuerda es que en un momento se paró del sillón y en un ataque de histeria empezó a gritarle a todos están locos allí, y que las bolitas de oro se las aventó al suelo, diciendo que no quiere nada de ellos, y se fue de allí a la de allá. Lo hizo dejando la puerta abierta a su paso. Ya a unas casas retirado, se dio cuenta que no le dolía el pie para nada, y pensó que es de oro nunca, y se fue corriendo hasta llegar a la carretera, la primera que vio. Ya estando allí tuvo la fortuna, y un camión de plátano se paró, y se apeó de él, porque le dio un aventón, con la encomienda de que se vaya en la parte de atrás, amarrado las redilas, y cuidando los plátanos para que no se caigan, o se los vayan a robar, ahora que entren en el tráfico de las casetas y duren parados bastante tiempo. Mi papá en ese trayecto, sin creerlo del todo, se revisaba y revisaba el pie, que lo sentía más sano que nunca, y que de tenerlo del doble de tamaño por la inflamación y negro por los moretes del golpe, ahora estaba como si nada hubiera pasado. No recuerdo a qué estado llegaron, pero mi papá dice que pasó casi 4 meses en ese lugar, trabajando haciendo limpieza de camiones en las pensiones, hasta que ahorró un poquito de dinero y pudo avanzar más al norte, con la intención de llegar al Gabacho, pero al final solo llegaría hasta Tijuana. Allí conocí a mi mamá y vivieron 4 o 5 años para después ya sentirse seguro, y regresaron para el barrio, pues él creía que el accidente del auto ya se había calmado, y eso sí, ya nadie lo recordaba, y ya fue que trataron de llevar una vida tranquila. Pero eso sí, mi papá jamás olvidará el día en que un simple volantazo de un Mi Rey inmenso en su auto acabó por hacer del destino de que mi papá llegara a una comunidad donde todos eran sumisos ante un ser que ya ni sabe si era humano o era un extraterrestre o qué sé yo, pero sin duda era algo más, un ser que tenía el poder de curarte con las manos y darte oro con solo sacarlo de la palma de sus manos, pero eso sí, siempre pidiéndote algo a cambio, y es verte con una sonrisa, no importa que esta fuera la más falsa del mundo. Tengo un tío ya grande de edad que conoce casi todo el norte del país, porque él de más joven, antes de casarse, trabajó para unos gringos que se dedicaban a la venta y arrendamiento de maquinaria. Su función como tal era que lo mandaban con maleta en mano, con las imágenes de la maquinaria, y se iba entre poblados que se dedicaban a la siembra, para ofrecer los servicios de venta de equipo o de renta, y si a tiro nadie se veía interesado, acababa yendo a las municipalidades para venderles la idea de que el mismo municipio podía comprar con dinero del erario la maquinaria y arrendarla para ganar más dinero para el pueblo. Eso era porque a final de cuentas nadie va a querer quedarle mal al gobierno, y si después ellos no te quieren pagar, pues les quitas todo, o les quitas los permisos de siembra o de venta. Durante 4 años estuvo en ese negocio haciendo bastante dinero, tanto así que ya había ahorrado para hacerse de una buena casa, pero su plan era darle otra vuelta al circuito de agricultores y ya con esas últimas ventas dejar ese trabajo y regresar a la frontera, donde quiere poner su bar con un billar. Ese siempre fue el sueño de mi tío, tener su bar con mesas grandes de billar, bonitas, bien hechecitas para pasarlo bien, pues los recuerdos que tienen mis tíos y mi papá es que cuando eran bien chamacos, mi abuelo en paz descanse, los domingos después de misa se los llevaban al billar y dejaba a los chamacos que jugaran en la segunda planta, donde también había mesas, pero ahí jugaban puros niños, no entre el alcohol y los cigarros de los adultos. Mi tío es por eso que se ha hecho un segundo viaje de trabajo, haciendo su mapa, con su plan bien montado para pasar por zonas donde él sabía que había mucha siembra de maíz. Se dio cuenta de que ahora ya no hay nada de eso. Ahora en un rancho en especial tienen reses, y hasta se sacó de onda, pues pensó que les haya ido muy bien, porque para pasar de trabajar de tierra a trabajar con animales no cualquiera lo logra, ya que como se dice vulgarmente, eso ya es de grandes ligas. Mi tío bajó solo para corroborar y se dio cuenta que pegado al monte hay buenas hectáreas con maíz, pero no se vio maquinaria. Él vio la oportunidad de oro, porque ellos sin maquinaria, pero con buenas tierras, sin duda les podría vender algo, porque aparte se ve que ya tienen dinero. Las casas se ven muy lindas, bien arregladitas de la fachada, así, por más pequeña que esté la casa. De esa comunidad, a lo mucho eran 15 casas, todas tenían su corral y establo para caballos. Mi tío se acerca buscando a los propietarios de las tierras, pero de manera tajante todos le dicen que esos predios son comunales, es decir, que son de todos, y de antemano le dicen que no están a la venta, ni para que se molesten a hacer su rutina de venta. Mi tío, siendo aferrado para la venta, no se bajó del barco y siguió preguntando hasta que llegó con un señor que era el que tenía la casa más grande, y por ende pensó que él era el que movía los hilos de la comunidad, y buscó hablar con él en una oportunidad. El señor le dijo que después de misa de domingo podían hablar los demás señores de la comunidad con él, pero como apenas era viernes, mi tío se quedó esos días allí volando el mayate. Por eso se fue a otra comunidad que, a pesar de ser la más cercana, estaba como a 3 horas caminando a pie de monte. Llegando al otro pueblo, que es más grande, se quedó en un hostal y preguntó sobre la otra comunidad, donde le dijeron que son una ranchería donde casi todos son familiares y que desconocen qué estarán haciendo,
pero les va muy bien. Cuando vienen a las misceláneas, cada familia compra en grande, tanto comida para ellos como para su ganado o sus caballos, que son de los finos. Y aparte, también apoyan bastante a la iglesia con mucho dinero, pero en buenas cantidades. Por eso, con el cobijo del cura, nadie los mira mal. Pero tampoco es que ellos sean malos, pues nunca se han metido en problemas con la demás gente de la zona. Eso inquietó bastante a mi tío, con la idea de que entonces haya billete, así que se aferró a querer hacer finanza con ellos. Por eso, cuando esa ranchería se va a la misa, allí los aborda a estos, digamos, señores encargados del pueblo, y de manera muy atenta le dicen que la neta no es de su interés, porque la cosecha ya está palabrada y vendida con tiempo de antelación. Mi tío les dice entonces que les vende maquinaria, hay de todo tipo, de todos gastos, y para el tipo de maíz, pues no está de más. Y los señores, sin ser déspotas, pero inevitablemente se rieron de él, como si mi tío hubiera dicho algo gracioso. A final de cuentas le dijeron que no era de su interés, y punto, no había vuelta atrás. Mi tío, todo derrotado, no le quedó de otra, y siguió con su viaje de venta de maquinaria, donde le empezó a ir bastante bien, pero a medio recorrido recibió un telegrama de la empresa, para la que trabajaba, de los gringos, diciéndole que por motivos de venta o un consorcio mayor, ya no es necesario hacer la venta de cambaseo, y así fue como lo corrieron después de varios años trabajando para ellos. Por la liquidación que le iban a dar, era una buena feria, aparte que lo que llevaba ganando con la venta de su segundo viaje. Fue por eso que él dijo, pues hasta aquí llegué. Queriendo hacer tiempo, se regresó por su misma ruta, donde el destino lo llevó de regreso a aquella comunidad extraña a que pasara la noche. Él ya llegó muy cansado, y se le hizo fácil quedarse allí, ya que la gente no se le hizo mala onda desde el primer día que se apareció. Digo, no hicieron el trato, pero no por eso mi tío decía de que la gente no se portó amable, pero esa percepción cambió cuando ya casi de noche se paró en el lugar. El dueño de la casa más bonita estaba junto a otros dos señores con ropa de campo, como si se fueran a cosechar algo. Mi tío, todo inocente, se acercó a ellos saludándolos, diciéndoles que no viene con intención de venderles algo, pues no es la hora ni el lugar. Él solo va de regreso para su tierra, pero le ganó la noche en este lugar. Los señores, claramente disgustados por verlo, le dijeron que se fuera y que no debería estar allí, pero mi tío, sin entender que lo estaban corriendo, solo les decía que quería un lugar donde pasar la noche y nada más. La charla se puso algo violenta, pues en la desesperación de los señores de que mi tío no capeaba que se fuera ya de la comunidad, en ese mismo momento le sacaron un machete con la intención de correrlo por las buenas o por las malas. Mi tío se asustó y se fue de allí con miedo de que eso representaría caminar entre los senderos por el monte de noche, pero ya no había de otra, era la de irse y ya. Él se fue, pero ya estando cansado, mejor se quedó donde vio más despobladito y planito, y descansó por la corretiza que se pegó por el miedo a los machetes. Allí fue cuando empezó a sentir algo raro en su cabeza, era como un zumbido extraño, que era muy sutil pero incómodo, pero después de eso también empezó a sentir pequeñas vibraciones en la tierra, pero no de un temblor, era más bien como de maquinaria pesada, quizás, como en tierra blanda, y mira si él sabía de eso, pues las maquinarias eran su mercado. Asustado pensó que no vaya siendo el demonio, y quizás por eso lo estaban corriendo los señores, y es porque estaban dinamitando la cara norte del monte, y no quería espectadores mirones. Él se agarró pensando entonces que toda la riqueza que tenían es por eso, hay algo en ese monte que les está dando bastante dinero. Mi tío reconoce que el morbo de ver qué era fue mucho más grande que el peligro que representaba, y al asomarse a lo alto de la loma se llevó la sorpresa de su vida. Dice que a pie de monte, pasando el surco de la siembra del maíz, se veía cómo salía mucho aire desde el suelo, como si fuera suelo sellado a presión, para después alumbrarse con mucha pero mucha fuerza del suelo, así tal cual fue una mega lámpara. De ahí salieron dos personas del suelo, con forma humana, que quizás eran más pequeños en estatura que un humano promedio, pero eran demasiado anchos de la espalda. Hablaban con los señores de la comunidad, y mi tío jura que se dieron en la mano barras de metal pesadas, y él, creyendo que seguramente era oro, se quedó más atento para ver qué podía hacer todo este chisme. Después de que algo hablaron, la tierra empezó a cimbrarse un poquito más, y ya pudo ver lo que de primera impresión mi tío llamó demonios de la tierra, porque estas salieron de las grietas y eran seres caminando en dos patas, pero estaban raros porque eran de torso muy extraño, porque estaban como muy hinchados y su cara era chata y no tenían cuello. Eran como en apariencia como reptiles, que se veían macizos en fuerza, pero torpes al avanzar, porque lo hacían de manera muy lenta, y aunque no eran muchos, porque mi tío afirma que lo mucho eran una docena, nada tuvo que ver con lo que hicieron con la siembra. Empezaron a comerse toda la siembra, pero como si fueran máquinas sin fondo. Tomaban las mazorcas y las mascaban como si fueran algodón de azúcar, porque no paraban de mascar una mazorca cuando ya estaban tomando la otra, y después tomaban otra, y así sin parar. Los seres avanzaban desesperados, comiendo rápido, con velocidad, como si su vida dependiera de ello. Mi tío dice que entre el frío de la noche, lo cansado de las piernas por la corretiza, y lo que vio, se quedó quieto, con mucho
mucho miedo durante varios minutos, y eso bastó para ver cómo devoraron mucho avance de la siembra. Ahora entiendo por qué los señores se rieron de él cuando él ofreció la maquinaria. Eso no era necesario para ellos, pues estos seres no estaban barriendo, literal, estaban limpiando la cosecha. Y no solo eso, porque también estos seres al avanzar metros, como que logró ver que eran como caballos, pues comían y defecaban avanzando. Y en cosa de minutos, después el lugar empezó a ponerse muy apestoso excremento, pero con un olor mucho más potente que se te metía hasta el fondo de la nariz. Era como un olor mezclado entre excremento y azufre, o quizás con óxido, todo muy extraño. Y fue ese olor el que lo acabó mareando a mi tío, hasta dar arcadas para vomitar, pero con el miedo de la situación quizás hizo mucho ruido, porque en lo que intentaba vomitar, uno de los señores de la comunidad apuntó a donde estaba mi tío escondido, como si ya lo hubieran ubicado. Mi tío al darse cuenta corrió como pudo, y aunque ya estaba muy cansado, ahora sigue como dicen, el miedo no conoce los límites del cuerpo, porque lo que parecía imposible, avanzó mucho, tramotes, hasta que vio una fogata después de correr casi 1 hora sin parar. En esa fogata vio que había 2 señores, ahí tomando café muy a gusto, por eso se arrimó con ellos, hasta que los señores le preguntaron qué anda haciendo allí, pues ya es de noche, y en esa zona hay muchos peligros, más que nada por los animales, tipo coyotes o las víboras que se arrastran, pues pueden ser muy venenosas. Mi tío no dijo lo que vio, pues quien le aseguraba que toda la comunidad, no solo esa ranchería, estaba inmiscuida en lo que logró ver, por eso dijo que simplemente se perdió, porque unos posibles rancheros lo corretearon para asaltarlo. Los señores de la fogata dicen que no puede ser eso posible, que lo quieran asaltar, acá la gente es bien calmada, más bien están jugando con él, era para sacarle un susto, y le dijeron que mejor se relaje, ellos solo están esperando que sus caballos se repongan para seguir su camino, y ya le pueden dar un empujón a donde él vaya. El olor a excremento con azufre alcanzó el lugar, y cuando mi tío preguntó a los señores por ese olor, para ver qué ellos podían decirle, los señores no dijeron nada, y solo rápido le cambiaron el tema, como si también estuvieran escondiendo algo. Allí mi tío capió que quizás toda la comunidad estaba metida en el asunto, y pues ya mejor calladito, esperó que amaneciera para preguntar dónde puede tomar un camión que lo lleve para el norte. Cuando ya se regresó, le tocó ahora sí firmar todo esto de su finiquito con la empresa gringa, y ya con las ganas de contar lo que vio, se lo dijo uno de sus jefes, que era alguien que la neta recorrió todo México vendiendo maquinaria. Él le dijo que no le sorprende, pues en México, en el norte, le ha tocado ver de todo, desde gente que juraba que alimentaban nahuales para que no se los robaran sus animales de corral, y que esa incluso fue la razón por la que ya no quiso trabajar, pues a pesar que con las comisiones de venta ganaba mucho más como gerente, él prefirió su paz mental. Mi tío ya con su liquidación compró su bar y lo hizo un billar, donde siempre lo verás contando en la barra las historias que le tocó vivir, vendiendo maquinaria por el norte del país, donde no todo es como parece. El novio de mi mamá es un gringo de esos que se la llevan muy a gusto echando hueva en México. Él tuvo una lesión de espalda trabajando en una empresa donde maquilaban llantas, y como de aquel lado las aseguradoras no se andan entre las ramas, lo acabaron liquidando con bastante dinero, y eso sumándole que tenía por su lado otro seguro, pues más se forró en grande de dinero para seguir con su sueño, que supuestamente era irse a conocer las playas del mundo, y lo hizo en sus primeros años. Dice que le tocó conocer playas de todas las partes del mundo, pero donde se acabó enamorando fue en las costas de Oaxaca, pues en los 80s había tantas playas vírgenes y tan hermosas que pasó 1 año y medio allí, porque también la gente era muy amable con él, pero sobre todo está embobado con la comida. Yo respeto y estimo mucho a Bill, pues es buena onda, pero sin duda lo que más me intriga de él es su vida, porque a él le ha tocado ver de todo en las playas de México, por ser reconfiado con la gente y sobre todo preguntón. Por eso, de esa manera en sus viajes, acabó en barcos pesqueros, lo confundieron con ladrones donde casi lo linchan, y hasta en una ocasión le tocó ser héroe, cuando buscando la aventura se metió en la selva, en búsqueda de 2 señores que se perdieron en el monte y los acabó encontrando, siendo así el héroe de la comunidad. Pero si nos vamos a historias imposibles, les quiero contar la del niño del mar. Bill nos jura que en Oaxaca le tocó ser parte como de una tregua, que tenía una comunidad pesquera con los seres del mar abierto, que podrían ser seguramente sirenas, pero ahora sí, que cada quien según sus creencias piense lo que quiera, porque para una parte del pueblo, esa gente decía que seguramente eran demonios, y de allí el miedo a tratar con esos seres, por eso la gente tenía 2 bandos. Dice Bill que empezó dando el rol por esas playas, cuando acabó llegando de mochilazo a una comunidad, justo en el momento donde todos estaban a pie de playa, haciéndose de palabras con machetes en mano. Eran 2 grupos de gente local, donde unos estaban a la espera de un supuesto niño que llegaría del agua, y así podrían sellar la tregua con seres del fondo del mar para tener buena pesca, porque a eso se dedicaban. Pero también había otro grupo de gente con una mirada más religiosa,
y les decían que esos pactos no son con seres de Dios y seguramente esas cosas son demonios. Que lo mejor es no hacer caso a lo que pueda llegar del mar, y pues allí tienes a todos bien enojados, diciéndose de todo y amagándose con machetes en mano. Bill, que para entonces ya entendía perfecto el español, no comprendió del todo eso del ser del agua y se quedó al chisme hasta que las cosas se calmaron y el grupo que no quería recibir al niño de agua se acabó retirando. Ahora sí, acoplándose con los que se quedaron, como lo vieron a él todo güero y medio güey, lo quisieron correr, pero también Bill, ya sabiéndose las mañas del mexicano, con solo darle unos cuantos billetes acabaron accediendo a contarles qué pasaba, donde Bill les dijo que si es verdad eso de los seres del agua y lo dejan estar presente, les da una feria, y hasta por adelantado les estiró la mano para cerrar el trato con más dinero. Los de la comodidad tenían sus dudas, pero mira que tiene razón mi mamá cuando dice que Bill tiene un angelote de la guarda, porque le dijeron que no querían que se quedara, pero de la nada salió el tema de que él vio que habían varios botes de cabeza para darles mano de gato. Él sabe bastante de carpintería y acabados, y les dijo que les puede ayudar, que le den chance de quedarse, pues verán que él no quiere problemas, él solo anda de viaje, conociendo el mundo, y es por eso que se quiere quedar. Por lo que dice el pueblo, eso sí es digno de observar. Al final le acaban dando chance a Bill que se quede, y sin darle chance de descansar, se lo llevan a lijar madera a los botes, pero eso sí, muy a pie de playa, donde también había 3 personas con fogata prendida, esperando a que llegara el supuesto ser del agua. Durante 9 días estuvo Bill ayudando en los botes, mirando de reojo que la comunidad, no importaba la hora, siempre había gente con la fogata, vigilando la costa, cuya percepción de vista era muy pequeña, porque esa playita era una pequeña bahía, muy bonita con aguas cristalinas y hermosas. Bill dice que llegó a pensar que lo mejor era puro choro y ya estaba desilusionándose, pero no por eso dejó de disfrutar la playa y la comida, porque para Bill era la mejor que había probado, porque también eso es algo muy propio de Bill. Si quieres que te cuente su vida, solo arrímale pescado zarandeado, en adobo, y él no para, se agarra, come y platique y platique. Una mañana de madrugada, un bote ya estaba listo y fueron a calarlo, para ir a aventar redes para pescar, y Bill, bien acople, se trepó como siempre, y acabó yendo con ellos, pues él en sus viajes ya hasta sabía aventar red cocida para la pesca. Estaban ya de mañana, jalando pescado, terminando la jornada, cuando ya entrando la pequeña bahía, dando curva en uno de los riscos, ven que de la costa, donde la gente echaba guardia con la fogata, ahora había mucha pero mucha gente, y ya pensaron que de seguro aquel niño del agua, aquel que tanto estaban esperando en estos días, ya llegó. Bill se alegró bastante, porque él ya estaba creyendo que incluso no le tocaría ver ese mentado ser. Ellos iban con el bote a todo lo que da, con un motor que era anticuado, pero más o menos con algo de potencia. Lo extraño empieza, porque en dirección a la playa, ven que de manera frontal hacia ellos, ven 2 cosas que nadan a la misma velocidad que avanza el bote, y pasan muy cerca a ellos, a no más de 1 metro de distancia, y ya Bill jura que los vio, y eran personas que al nadar sacaban su cuerpo hasta el torso, y eran como humanos, pero con las orejas llenas de picos, y ojos tan enormes como el tamaño de la mitad de su cabeza. Quizás sí tenían apariencia como de peces con escamas, quizás sí eran sirenas y todo el show, pero Bill dice que fue tan rápido que solo puso atención a la velocidad que se movían y el tamaño de sus ojos. También que sí eran como de color azul, tirándole a verde la piel, pero quizás eso es puro efecto de los rayos del sol con el agua. Dejando eso de lado, con el bote llegan en friga a la costa, donde Bill jura que una señora tenía en sus manos a un niño como de 3 años, encueradillo, bien blanco, como si su piel jamás hubiera tenido contacto con el sol. El niño tenía poco pelo y tenía las manos muy largas, más largas que lo normal, y ya escuchando lo que pasó, pues fue a pie de la letra como lo dijeron. Estaban 2 señores echando guardia, cuando vieron que una ola llegó más arriba de la arena de lo normal, y ya vieron cómo esta con el impulso arrojó al chamaco. Bill preguntó que si entonces no vieron a los seres con orejas picudas que lo arrojaron, pero la gente dijo que no, que de hecho, de las 2 veces anteriores que han recibido niños, jamás han visto quién las envía, más que un par de señores que afirman que son sirenas, y así se quedaron con la idea. Bill pensó que la neta la suerte es de quien la busca, porque él, en más de una ocasión, ya pensaba en irse de la comunidad, pero algo le decía que se quedara un poco más. Mientras el niño estaba inconsciente, porque sí medio respiraba, pero muy poquito y nada más. Por eso Bill, creyendo que si él estaba allí era por una razón, le dijo a la señora que lo tenía en sus brazos que le masajeara la cabeza con fuerza, así, con las 2 manos, como si quisiera dejarla plana, pues él en sus épocas de surfista, en una ocasión casi se ahoga, pues una ola grande lo tumbó y le dio su buena revolcada, pero quien logró sacarlo era un muchacho de Brasil, que le empezó a hacer eso en la cabeza, y aunque él ya había sacado todo el agua que tragó, de su cabeza le salió un hilito de agua por la nariz, que les digo, según él
estaba en su cabeza, y eso le ayudó a poder respirar mejor, y así, poco a poco agarrar el ritmo de respiración para que los pulmones se rehabilitaban con la ahogada. La señora, haciéndole caso, hacen eso, y en cosa de 10 minutos al niño le salió un poco de agua por la nariz, y ya pudo toser como si sus pulmones ya jalaran al 100. Todos se pusieron muy felices, gritaron de la emoción, y le dicen a Bill que gracias, y que sabían que él era quien lo salvaría. Esa última frase se le hizo muy extraña. ¿Cómo que sabían que él lo salvaría? Por eso esperó que la cosa se calmara, y ya hablando con otro de los dueños de los botes, que le dio más confianza, le comentó que ya probó que Bill es gente de bien, que le digan la neta sobre ese niño. El señor le dice que a lo macho, todo lo que él sabe al momento es verdad, pero algo que no le dijeron es que de los otros 2 chamacos que llegaron antes a este, pasó lo mismo. En estas fechas también estaban turistas viajando de paso, y a uno le tocó ver toda la situación, y al igual que Bill, ellos sabían cosas para hacer entrar en razón y reanimar a los chamacos. Por ejemplo, el niño pasado lo hicieron despertar con una pomada de sales que un turista tenía en su mochila y usaba para su problema de asma. El primer chamaco creo que también lo reanimaron con agujas, pues los turistas eran una pareja de señores de Tailandia que sabían bastante de medicina tradicional. A Bill se le llenó el corazón de magia y paz, saber que su paso allí no fue suerte, fue planeado por una fuerza mayor para que se dieran las cosas de esta manera exacta. El señor le dijo a Bill que con ese niño, mientras dure en la comunidad, le irá muy bien a la gente con la pesca, y espera que en esta ocasión dure mucho, porque por lo general solo duran unos meses y los niños simplemente desaparecen y creen que regresan al océano, que es por donde vino. Bill entendió que su viaje allí acababa, y por eso esa noche, cuando hicieron una mini fiesta por la llegada del niño, él se quedó a comer pescado, pero la mañana siguiente siguió con su camino, pues algo le decía que más aventuras le esperaban. La primera vez que escuché esa historia, yo estaba bien chamaco, de unos 5 o 6 años, y creía que solo era una historia y nada más, pero ya conociendo a Bill y lo que ha vivido, con él nada me sorprende. Lo que más también me sorprende es cómo le hizo mi mamá para hacer lo que deje esa vida de pata de perro, pues ahora lo ves muy a gusto acá en Vallarta, que es donde vivimos, siempre echadote, viendo la tele y riéndose. Quizás mi mamá vio su punto débil, eso del pescado zarandeado que le encanta, o quizás el buen Bill ya vivió tanto caminando por todo el mundo que entonces para él ya su mejor regalo es descansar, recordar y contar lo mágico que es el mundo, pero sobre todo México, donde Bill dice que algo hay aquí, que la neta se respira magia por todos lados, a donde vayas, todo en México es mágico. Mi abuelo fue el último de su apellido que se dedicó a la pesca por el Pacífico del país. Él nos contaba que la vida en el mar era muy complicada y por eso no quiso lo mismo para sus hijos, por eso a ellos no los metió en el negocio familiar y los obligó a que estudiaran, para que se fueran a hacer vida a la ciudad y cuando quisieran descansar se vengan a la playa nada más. Uno pensaría que alguien con un amplio pasado en el mar estaría muy agradecido con esa forma de sustento, pero mi abuelo dice que no, que él lo pasaba muy mal y si seguía en eso es porque necesitaba el dinero. Aquel era un oficio muy peligroso, pero lo que fue el detonante para que dejara esa vida fue la vez que mi abuelo nos jura que unos posibles seres del cielo se le aparecieron y casi derriban su barco por algo que encontraron. Nos contó que en una madrugada zarparon en el barco del patrón, que trabajaba con la encomienda de meterse unas cuantas millas más al fondo, porque se le estaba complicando llenar las redes y no estaban sacando lo rentable por los gastos de mover tanto personal, gasolina e insumos del barco, por tan poca materia prima que conseguían. No era temporal feo, así que los que iban en el barco aceptaron, aunque eso les agregaría unos cuantos días más al viaje. Así fue como empezó esta odisea, que para cuando acabó, la mayoría de personas ya jamás quiso volverse a subir un barco. Los primeros días estaba muy normal, avanzando, cosiendo redes o haciendo talache en el barco, que hasta de hecho, los presentes decían que el clima estaba perfecto, que quizás sí les iría muy bien en esta ocasión con la pesca, y al menos así apuntaba la flecha, porque en la primera recuperación de redes agarraron bastante pescado, del grande y de buen volumen, lo que ellos decían que era pura calidad. Lo malo fue que para la cuarta noche, cuando estaban descansando, como el clima estaba rico y no había tanto oleaje, algunos prefirieron echarse una descansada arriba para poder fumar y pasarlo bien. En un momento un chalán que estaba en proa les grita que hay una luz que brilla a manera de señal en el sureste. Despiertan al dueño del barco, que fungía como capitán, y como en esas épocas aún no existían los salvavidas, que ahora aparte de tener silbatos, tienen hasta luces de estrobos para dar señal, ellos pensaron que quizás sería un bote con 2 personas
personas con señal de auxilio. El capitán tomó su radio y dio aviso a toda la comunidad pesquera de la zona, o mejor dicho del cuadrante, de que si alguien había sufrido algún accidente, pero nadie lo confirmó. De hecho, todos le decían que la noche estaba tan calmada en años que quieren aprovecharlo, sacarle ventaja para incluso pescar de noche. El capitán dio la indicación que fueran para allá y se fueron en dirección a la luz, pero estando cerca a ella simplemente desapareció y ya no se volvió a mostrar. Eso dejó a los nuevos pescadores asustados, porque para los que ya tenían más experiencia, decían que en el mar uno ve cada cosa que la neta ya nada les asusta, pero después eso cambió. Algunos juraban que ya han visto sirenas, otros que hasta serpientes marinas, similares a las anguilas que medían más de 3 metros, y lo que era muy común, ver esas luces en el cielo, pero siempre las veían de lejos. Por eso, para lo que les iba a tocar vivir, no estaban preparados. Mi abuelo lo decía, porque una cosa es saber que lo que ves no te da daño, pero otra es tenerlo encimita tuyo, arriba del barco, buscándote, como si tú ahora fueras el pescado, el que se está cazando. Al día siguiente de haber visto esa luz que se perdió en lo profundo del agua y la oscuridad de la noche, se regresaron para aventar más redes. Estaban enrachados con buenos números, cuando en un jalado de red notan que hay un pez muy grande, más grande de lo normal, y ahí es donde notan que es un pez guitarra, uno enorme de buen tamaño, medía más de medio metro y de peso ni se diga, pero lo extraño es que el pez tenía 3 orificios que le salían del lomo. En el Pacífico se hace pesca deportiva y ese pez en especial es uno de los más buscados, por eso pensaron que seguramente era un ejemplar que fue pescado y lo regresaron al mar por alguna razón. Cuando ellos lo miran se dan cuenta que sí está sin vida y creen que a lo mejor los hoyos en el lobo son como disparos, pero mi abuelo dice que no, que como pueden ver alrededor de los hoyos de la herida está cauterizado y aparte se ve duro y no como una herida abierta aún. Allí se armó el debate de cómo es posible que algo cauterice debajo del agua, pues aparte de que el agua y la presión no lo dejaría, el agua es heladísima a buenas profundidades. Aparte que una herida abierta en un pescado no le da tiempo, aparecen tantos cazadores que se la comerían en cosa de un día. A final de cuentas el capitán dijo que conoció unos gringos que les podría vender ese ejemplar, porque como les decía, es un tipo de pez de pesca deportiva y era muy buscado. Lo pusieron en un contenedor por separado para mantenerlo fresco, pero igual, en la parte baja de las bodegas junto al demás producto. Después de ese día de trabajo los empleados hablaban sobre que ese ejemplar de pez guitarra estaba muy extraño, pero pues como dicen, uno la verdad es que sabe muy poco del mar y quizás un tiburón lo mordió y le dejó esos hoyos, o quién sabe, pudo haber sido cualquier otro animal, uno que no conozcamos. Cuando cayó la noche, como si se llevaron una buena friega en lo físico por levantar tanta red, el capitán les dio chance de echarse un gallito de mota para que repusieran fuerzas, y los que le entraban a esa cosa le dieron con ganas, pero a los novatos no les dieron chance, más que nada por seguridad. No vaya siendo que estando mareados se caigan del barco o algo así. Eran ya como las 11 de la noche, y mientras unos descansaban, otros jugaban baraja, cuando mi abuelo y otro de los que no fumaron hierba dicen que de nuevo se vio aquella luz pitando. Era un color azul fuerte y por la fuerza que irradiaba quizás era de buen tamaño y ahora era como de un balón de fútbol. El capitán de nuevo da aviso en su radio y por segunda vez del cuadrante nadie le confirmó un accidente y por eso él ya dijo que sea lo que sea esa cosa ya se la peló, pues no van a moverse en balde por algo que pueda desaparecer en cualquier momento al llegar. El demás personal pensó igual que el capitán y dejaron que la luz siguiera en lo suyo, pero esta vez no dejó de parpadear durante buen rato, hasta que solo uno de los señores que estaba en la proa descansando afirma que de un segundo a otro la luz salió disparada al cielo a una super velocidad, como si fuera un disparo de bala, pero también, como ese señor estaba fumando hela verde, como que no le creyeron del todo lo que vio en su versión. Quizás eso era una advertencia de lo que se venía, porque ya avanzada más la noche, mi abuelo se fue a la parte de abajo a descansar y logró hacerlo por unos 40 minutos, cuando lo despiertan 2 chalanes para decirle que uno de los contenedores externos se está moviendo, como si algo grande y vivo estuviera allí. Mi abuelo se acerca y ve que es el contenedor donde pusieron el pez guitarra, por eso se van a hablarle ahora al capitán para que él dijera qué hacer con lo que hay dentro. El capitán, que era alguien ya curtido en el mar, sin miedo dijo en forma de burla que qué te puede hacer un pez vivo, pero al abrir el contenedor se dan cuenta, se llevan la sorpresa de que el pez sigue sin vida. Lo más extraño era que dentro de él se ve como una protuberancia arriba del pez que avanza por su lomo dando vueltas. El capitán muy asustado lo quiere palpar pero no se deja, así que tomó su navaja y hace un pequeño corte en el lomo del pescado
pescado para ver qué es lo que se mueve dentro o si quiere escapar, pero esta cosa pareciera que evitaba salir, porque al pasar por la pequeña incisión le sacaba la vuelta, pero eso hizo notar que la cosa tenía luz propia, alcanzaba a verse por la herida. Ahora todos asustados estaban debatiendo qué hacer con el pez, a pesar de que la última palabra la tenía el capitán. Por eso cuando él dijo que sacaran al animal del contenedor para tirarlo en mar abierto, no hubo valiente que quisiera meter la mano allí. Lo bueno que el contenedor era montable, solo estaba sujeto por unas forjas de acero, así que entre los dos trataron de sacarlo con todo y contenedor, pero ya fue que escucharon los gritos de la gente ahora arriba del barco, diciendo que le hablaran al capitán, pues algo estaba acechando el barco y no sabían qué pudiera hacer. Ahora el miedo pasó estando arriba, porque al subirse todos se dieron cuenta que posiblemente aquella luz que vieron unas horas atrás ahora estaba dando vueltas alrededor del barco. Ya viéndola de cerca, si era del tamaño grande como de un balón de fútbol, brillaba con mucha fuerza, como lo haría ahora un foco de luz LED, con mucha potencia, y lo que decía mi abuelo es que el moverse lo hacía a excelente velocidad. Esta dejaba incluso una estela de luz muy sutil a su paso. Claramente esa luz tenía inteligencia, o algo alguien le estaba manipulando, porque la esfera se movía según cómo se mecía el barco en las olas, a una manera muy veloz. El capitán hasta eso, no con tanto miedo, le dijo a la gente que mientras esa cosa no les haga nada, la dejen en paz, pues para él lo que importa era sacar el contenedor con el pez guitarra, pues eso era lo que le daba más miedo, el no saber qué tenía dentro. La luz siguió en lo suyo, dando vueltas rápido, mientras los demás chalanes trataban de ponerse detrás de las tuberías y los postes escondidos. Cuando al fin lograron sacar el contenedor, quisieron empujarlo para arrojar el pez guitarra por la proa, pero como era un barco ya muy viejo y con sus defectos, en el arrastre se les atoró en un madero ligeramente salido, y ándale que se les cae el contenedor, tirando el agua y al pez guitarra. Aún siendo de noche, mi abuelo dice que la neta, todos estaban muertos de miedo, porque nadie quería acercarse, pero ahí fue que agarraron la onda de lo que estaba pasando. Eso era porque la luz que acechaba el barco se quedaba quieta frente a donde estaba el pez tirado, y ya el capitán como que capió que esa luz que flotaba quería al pez. Como dijo mi abuelo, él no conoció a gente más valiente que ese capitán, porque a sabiendas que quizás podría ser peligroso todo el rollo, el capitán se hincó y tratando de mantener el equilibrio tomó al pez con ambas manos, a pesar de que pesaba bastante, y como pudo, se lo llevó cargando hasta la proa para ahora sí tirarlo. Nadie le ayudó, pero también el capitán no pidió ayuda, como si él supiera que esta era su batalla, pues a final de cuentas es su barco, él responde por todos. Al hacerlo, la luz que daba vueltas en el barco se sumergió, como siguiendo el cuerpo del pez, para después como a los 10 o 15 segundos salir esta esfera disparada al cielo a una super velocidad, incluso más rápida que en las primeras ocasiones. Pero incluso lo más extraño, ahora esta vez la luz no iba sola, también salió una segunda esferita de luz, mucho más pequeña, siguiéndola en la misma dirección. Ya sin esas cosas presentes, el capitán le dice a todos los empleados que se queden arriba y se sienten en el suelo, recargándose las espaldas unos con los otros para que nadie se quede solo y así poder velar todos y no sentir miedo. Todos lo hacen y así tratan de pasar la noche durmiendo en turnos para descansar. A la mañana siguiente, ya con la luz del sol, no había tanto miedo de por medio, y el capitán le preguntó a la tripulación que había dos opciones. Una era solo echar 2 días más de pesca y no ganar ni una sexta parte pactada, porque no iban a llegar a sus números, o si no, rifársela en todo el trayecto, ya bajo la protección de Dios, de lo que se puedan encontrar. La gente estaba dividida, pues se notaba que varios, como mi abuelo, ya contaban con el dinero de ese viaje pescado, así que esperando un ratito mejor se decidieron a pensarlo. Quizás estaban inclinándose por regresar, pero pasó algo todavía más asombroso, pues de nuevo, a plena luz del día, empezó a relampaguear algo, como si fuera metálico y flotando en el cielo, y poniendo más atención era otra esfera. Lo bueno que esta nunca se acercó, se mantuvo a distancia, hasta que del mar salió disparado al aire un nuevo pez guitarra, que se elevó como 10 metros en la altura, para caer justamente arriba del barco. Fueron 4 peces guitarra, los que salieron disparados del mar para caer en las proas, y para cuando el último cayó, la esfera se perdió, porque después ya nadie pudo verla. 2 de los 4 peces que cayeron lo hicieron en la tubería y se partieron, pero los otros 2 quedaron enteros, y ya fue que el capitán, como si entendiera que esto era un trueque, fue por haber regresado aquel pez del contenedor al mar, como si las esferas lo estuvieran buscando. Con esa primicia fue que logró convencer a todos de que era una señal, de que ya no habría más sustos en el viaje, y dice mi abuelo que gracias a Dios así fue. Echaron los 2 peces enteros a los contenedores, y de esa manera siguieron con su trazo de viaje, del cual dice mi abuelo, sacaron por mucho más de lo esperado. Ese fue el parteaguas para que mi abuelo comprendiera que hay mucho en el mar que no entienden, y él, no queriendo que de nuevo lo tome por sorpresa, decidió buscar la forma de que sus hijos no siguieran con su vida en el mundo de la pesca, y lo logró porque mi papá es contador,
y los otros 2 tíos son ingenieros civiles. Aún así no les mentiré, yo siendo su nieto y escuchando otras historias, tengo el gusanito de un día, no mucho, incluso un par de horas, estar en un barco pesquero en mar abierto para ver qué es lo que te puedes encontrar. Pero como todo, yo lo hablo desde la ignorancia, porque quién sabe, estando allí me dé todo el miedo del mundo. En mi familia, mis tíos y mi papá tienen varias casas a manera de renta por las orillas de la ciudad. Como las rentas son muy baratas, estas siempre se llenan, pero por el precio y la zona, por lo general son familias muy jóvenes, que digamos les cuesta salir adelante, o señores solitarios, donde solo buscan un lugar para dormir después del trabajo y nada más. En una de esas casas llegó a vivir un señor de 40 años aproximadamente, donde al principio no sabía de dónde sacaba dinero, porque todo el tiempo que estuvo viviendo en esa casa jamás salía a trabajar. Siempre lo veía en la mañana fumando y en la noche mirando por la ventana con su café en mano. Por eso uno pensaría que trabajaba como halcón para la maña, pero hasta donde yo sabía él no estaba en la bola. En un temporal de lluvias aquel señor le dijo a mi tío que la casa tenía varias goteras en la parte de la sala y como yo le sabía algo a la albañilería fui a reparar el asunto y ya me tocó conocer a ese señor que se llama Loreto y era oriundo de Sinaloa. El tiempo que estuve en su casa trabajando me di cuenta que el señor pues no estaba en malos pasos, solo era alguien solitario y dentro de su casa le gustaba coser cintos, lo que se le conoce como pitear fajos, acá, de esos rancheros con hilos de plata y hacen dibujos y todo el show. Ese es un oficio muy peculiar, pero donde lo puedes aprender es en la cárcel, por eso no me sorprendió cuando hablando un poco con él me dijo eso, que Loreto estuvo 6 años en Puente Grande, acá en Jalisco, porque lo acusaron por una posesión de mercancía en su troca, y aunque le iban a dar más de 10 años, al final le acabaron quitando 4, de un día para otro sin explicación. Ese día que trabajé en las goteras le había dicho que si me podría cotizar un cinto para regalárselo a un primo que es como mi hermano, solo que él va y viene de los Estados Unidos y él me dijo que sí. Los días que le explicaba el diseño y veía cómo los trabajaba nos echamos unos vinos y ya vi que en su sala él tenía un lienzo de piel con una serpiente tipo imagen dragón muy bonita. Hagan de cuenta que era como una pintura japonesa y yo le dije que si le gustaban esas ondas asiáticas. Él me dice que eso no tiene nada que ver con los países de Asia, pues aunque no lo crea, él vio uno de esos seres en el Pacífico cuando casi pierde la vida por andar de aventado en un jale para un cartel. Ya viendo detalladamente la imagen pues era verdad, eso no era un dragón, era más bien como una serpiente gigante y pues aprovechando la noche y la plática le dije que me contara todo mientras él seguía picando el cuero del cinto y metía la aguja con el hilo. Loreto reconoce que él de joven era muy alucín porque como uno de sus tíos también estaba en la maña, él quería la misma vida, por eso apenas vio la oportunidad ya lo veías con su radio en mano por el malecón echando claves de lo que se veía. En un verano conoció una muchacha, pues de esas que solo quieren que les pagues la fiesta, y él, todo joven inmenso, gastaba hasta el último 5 en ella. Por eso cuando el dinero empezó a escasear, la chava empezó a desaparecer. Por eso Loreto, todo enamorado, levantaba la mano en más jales, pero de los más bravos. Que hasta eso tuvo fortuna, como si la Virgen lo cuidara, porque cuando empezó a repartir a gran volumen en una troca, nunca lo detenían. Y ahora sí ganando buen dinero en grande, pues se le fue la mano, y empezó a hacerse bien adicto al producto, junto a esta chava, que como ella lo veía con dinero, no lo soltaba para ningún lado. Loreto dice que llegaba hasta gastarse hasta 5,000 pesos diarios en lo que era, no dormía en semanas, siempre se iba a comer a cualquier lugar y echaba fiesta con los amigos, eso sí, él siempre presumiendo y pagando todo. Se lo estaba pasando como rey, pero ya bien enganchado al vicio, empezó a pedir más porque le fiaban la merca, y ya cuando le empezaron a cobrar la deuda, él se asustó porque no podía liquidarla. También para su mala fortuna, en esas épocas que le cobraban, él estando bien loco se estampó en la camioneta, dejándola en pérdida total, y como tenía merca allí, cuando llegaron las autoridades le quitaron el producto y a cambio de una feria lo soltaron al momento, pero en pocas palabras me daba a entender que él ya estaba súper endeudado, hasta el cuello con la misma maña para la que trabajaba. Ahora sin dinero encima, pues esta chava que lo disfrutó hasta que se cansó, dejó de verlo, y Loreto todo agüitado no le quedó de otra que saldar lo que debe, con un tipo de jale que nadie quería, porque aparte de que era muy peligroso, incluso el hacerlo todo bien, la posibilidad de que no te agarre la ley era mínima. Debías pasar producto por el Pacífico, por medio de barcos pesqueros pequeños, que pasaban desapercibidos por la zona. Pero como me decía Loreto en la charla, o cubría su cuota o le daban cuello, porque ya debía demasiado, y lo triste es que él ya sentía que lo estaban mandando como carne en cañón, para que si los agarraban no pasaba nada,
era parte de las pérdidas que se podían costear al grupo delictivo. Así fue como se subió un pequeño barco de 4 tripulantes, que al verlos, solo uno de ellos tenía conocimiento del barco. Los otros 2 eran unos chamacos en las mismas situaciones que él, seguramente muy endeudados. Loreto decía que miraba a los 2 chavos bien flacos, ojerosos, así que se estaba haciendo la idea de que esto sería su fin, y solo un milagro podría salvarlos, y para 2 de ellos así fue. El plan era llegar hasta las aguas internacionales, para que al menos no les hiciera nada la ley, pero también el problema es que estando allí, pues estás por tu cuenta, porque no puedes pedir ayuda de nada, y menos por el tipo de carga que tienes. El que llevaba el barco sí sabía un poco más o menos el cómo maniobrar, y todo el rollo, pero sí estaba bien norteado, porque por donde avanzaban, para su mendiga mala suerte, que se les llena de nubes el viaje, y con el oleaje errante, más el aire fuerte, se acabaron perdiendo mar adentro. Loreto, al ver que neta estaban perdidos, lo que hizo fue ver cuánta comida y agua tenían, para tantear el tiempo que podrían estar a flote, pero eso fue el menor de los problemas. Todo se pudrió cuando los 2 chicos que estaban de chalanes se notaban que eran muy adictos, y ya estaban con la comezón de la abstinencia, y no se aguantaban las ganas y abrieron uno de los paquetes. Loreto les decía que eso es lo peor que podías hacer, pues llegando te iban a quebrar por hacer eso, pero ellos estaban tan mal que nada les importaba. Para el 4º o 5º día en el mar abierto, Loreto ya pensaba lo peor, y se la pasaba dormido en una sombra del bote, del cual no podían usar el motor, porque el que manejaba el bote decía que quería guardar el diésel para, si de pura chiripa ven un barco enorme de transporte, poder ir tras él y con la fuerza de la máquina usar todo el empeño. Ellos pensaban que la neta ya daba igual si se pierde la carga, lo importante era salir con vida. En uno de esos descansos, uno de los chalanes, ya bien trabado por la deshidratación y la loquera, empieza a gritar que uno de los chavos saltó del barco. Los demás lo buscaron por los costados, esperando que como el agua estaba un poco tranquila podían sacarlo, pero desgraciadamente no lo vieron a él. Pero lo que sí vieron es que no tan profundo se veía una sombra de algo tan grande y tan largo, estamos hablando de casi 25 o 30 metros. Se movía a buena velocidad y serpenteaba como si fuera un animal de esos. Por eso al verlo ya pensaron que ni modo, pobre chavo el que se perdió, porque la neta por miedo no van a arrimarse la proa a los costados para ver esa cosa. El otro chavo, a pesar que solo vio que su compañero se arrojó al mar, empezó a malviajarse de que ese ser del agua se lo había llevado, y como el condenado no se callaba, trataron de agarrarlo, pero entre el forcejeo, el mendigo loco mordió al que manejaba el barco del hombro. De hecho, hasta le arrancó un pedazo de piel, así pequeño, pero la sangre salía por montones, así que el que manejaba el bote sacó un fierro y le dio 3 disparos, y así fue el fin de este compa, que al caer al agua, de nuevo se vio como la sombra del animal enorme merodeaba el barco. Como ahora solo estaban 2 en el bote, pues había más agua y algo de comida para ellos, pero pues la herida de quien manejaba el barco era cuestión de tiempo que lo pusiera mal. Por eso tuvieron que tomar una decisión, y era usar el diésel para direccionar el barco de regreso al oriente y llegar a donde sea, pues ya les importaba poco o nada el cumplir el embarque. Como les decía, lo importante era salir con vida de allí. Echando lápiz con los mapas y la brújula quien manejaba el barco, empieza el trayecto y no había pasado ni siquiera una hora, cuando Loreto dice que siente como algo empuja el bote por el costado izquierdo, y era tan fuerte el empuje que lograba cambiarlo de dirección, a pesar que el bote estaba con marcha prendida. Loreto, ya sabiendo que esto era de todo o nada, no le quedó de otra, y se asomó para ver qué los estaba aventando, y él me jura que vio cómo esta serpiente gigante avanzaba a la par de ellos, pero como guiándolos para no perder el rumbo, que de momento ellos no sabían que era lo correcto, porque hasta pensaban que el mismo ser enorme los quería perder para después comérselos en mar abierto. Ellos le metían más potencia al motor, pero la misma serpiente más fuerza ponía para que no se perdieran, y ya Loreto me dice que al ver esta cosa de cerca, era en verdad una serpiente, con escamas enormes que acababan en puntas picosas, que se notaban filosas. También que el poco de su cuerpo que se alcanzaba a salir a la superficie brillaba como si fuera tornasol. Por eso cuando se fue a la proa para ver su cabeza, esta no se asomó tanto, pero sí lograba distinguirse un poco, y era puntiaguda como una serpiente. Quien manejaba el bote aferrado, que ese extraño ser se los quería llevar a otro lugar para comérselos, forzó la máquina para desviarse, pero como que esta serpiente jamás lo dejó. La máquina se sobrecalienta y ya no pudieron meterle más turbo, y ahora sí se quedó en avance automático, dejando que ahora el puro avance fuera guiado por esta serpiente gigante. Loreto le dijo a quien manejaba el bote que ya da igual y todo sería encomendarse a Dios, y así estuvieron buen tiempo, hasta que empezaron a ver gaviotas volando, y eso les regresó el arma al cuerpo. Era una señal de que ya no estaban tan adentro en aguas internacionales, y por eso avanzaron un rato más en carga libre. Ya fue que al final sintieron como un colazo o chicotazo de este ser, y Loreto, para ver dónde fue, ya notó que la mega serpiente gigante los dejó de guiar y se regresó por el horizonte,
como si supiera que ya avanzar más sería peligroso para él. Con el puro automático del motor avanzaron con el sentido del oleaje, y cuando vieron un barco pesquero de buen tamaño le pidieron auxilio. Hasta esto los pescadores les echaron la mano. Al subir al bote, pues ellos dijeron que la neta estaban moviendo merca y todo el show, y los pescadores bien fletados dicen que no hay bronca, que los remolcan hasta la tierra, y que de allí le hablen a sus jefes, de que la neta su bote se averió, y de que es un milagro que hayan logrado regresar. Dice Loreto que eso hicieron, y a los 2 días cuando llegó una troca por ellos, estaban sorprendidos de que no se haya perdido el cargamento, y les dio mucho gusto por eso. Allí fue que Loreto tanteó que todo este viaje era un 4, para que los agarraran, y no sé, quizás cumplir con el pacto de confiscación que hay entre el gobierno federal y la maña. A los pescadores que les ayudaron, les dejaron el bote, que no estaba nada mal, solo estaba con el motor semiforzado, y aparte les dieron una feria para hacerse de la vista gorda. Loreto ya tenía la deuda saldada, y hasta parecía que ya lo daban por muerto. Incluso los 2 chalanes que no aparecieron, la maña ni preguntó por ellos, así que él vio la oportunidad de ahora sí tener un perfil bajo. Por eso tiempo después, cuando lo agarraron con los paquetes, le dijeron que si se echaba la bronca y pasaba el tiempo en la cárcel, le daban una buena suma de dinero, y así fue como después salió de ese mundo. Sobre qué era aquel ser enorme, él cree que la serpiente gigante los ayudó, y si lo hizo es porque pareciera que se sintió agradecida, porque le dieron de comer, con ya saben, los otros 2 chicos, pero eso es meramente suposición, porque también lo obvio sería pensar que ese ser tiene conciencia, y sabe que a menos personas estén en su territorio, puede estar más segura y pasar desapercibida en el mundo. Al escuchar su historia y viendo que él es muy bueno plasmando, le dije que por qué no hace un libro como un cómic, narrando su experiencia, y él me dice que lo pensará, pero que de momento lo único que quiere es descansar, pues ya tiene mucho de esa vida del narco. Tengo un hermano mayor que acabó haciendo vida en Manzanillo como pescador de larga temporada, sobre todo cuando se trata del atún. No es que no le gustara el mar, pero son de esos casos que la vida lo puso allí, y le gustó tanto el trabajo porque hasta se casó y tuvo su familia viviendo en esa ciudad. Cuando vamos a visitarlo aprovechamos para ir de vacaciones en su casa, y él nos cuenta sus aventuras en el mar abierto, donde ha visto muchas cosas extrañas, pero eso sí, él dice que si le piensas un poco, siempre habrá una explicación lógica. Lo único para lo que sí jamás encontró una explicación es cuando un posible cambiapieles llegó a su barco bajo la apariencia de un antiguo compañero del trabajo. Dice mi hermano que él trabaja de planta para 3 barcos, por eso tiene su año lleno en estos viajes que duran de 2 a 4 meses en mar abierto. En uno de esos barcos, el encargado tiene ya años trabajando para la empresa, y digamos que él se encarga de escoger su tripulación con gente de confianza que ya haya trabajado para él, pero pues no falta los que llegan buscando la aventura o huyendo de sus problemas. Una madrugada antes de partir a un viaje largo, estaba toda la tripulación con sus mochilas en el puerto, esperando despegar, cuando llegó un joven al que al menos mi hermano, el capitán, y otras 2 personas lo conocían. Era Omar, de unos 30 años, macizo para el trabajo, y el capitán lo recordó porque a él le había pasado algo muy peculiar. Él le batalló mucho en su último viaje, hace como 3 o 4 años, porque como le encantaba fumar, se le acabaron los tabacos en el viaje, y ya estaba que se arrancaba las uñas de la desesperación. Por eso le dio risa que cuando acabaron ese viaje, apenas llegando al puerto, lo primero que hizo fue gritar que le daba 200 pesos a quien le diera un cigarro, y en corto, un estibador se lo dio por el dinero. Cuando llegó Omar, dice mi hermano que lo saludó, y él se veía muy serio, nada que ver con el chavo pues social, de esos que son de los que cantan hasta para hacerlo todo más ameno. Como ya lo ubicaban, lo llevaron en la tripulación, y así empezaron con su travesía, conociendo el nuevo personal, o cotorrear de cómo les fue en la vida, ahora que pasó el tiempo. Mi hermano le preguntó a Omar si se trajo sus cajas de cigarros, pero él solo se reía. Por eso cuando pasan las horas y no lo ven fumar le preguntan que si ya al fin dejó el vicio. Él solo contestaba como dándole por su lado a todos, y quizás al momento no se les hizo tan raro, pues cada cabeza es un mundo, y a lo mejor él ya había dejado ese feo hábito. Después de un día dejando puntos de anclaje para allí pescar y arrojar las redes, estaban descansando, y mientras dormían en uno de los camarotes, mi hermano dice que no podía pegar pestaña, lo cual eso es normal. Tardan en agarrar ritmo de sueño como a la semana, y él tratando de perder el tiempo se la pasaba dando vueltas de cama en cama, hasta que lo asustó Omar, que se paró de golpe, y así en calzones se subió a la parte alta del barco. En esa primera ocasión mi hermano no hizo por seguirlo, aunque se le hizo raro, porque cuando regresó lo hizo empapado, como si se hubiera echado un chapuzón en mar abierto. A lo mejor el calor de la primera semana le estaba afectando bastante, y a lo mejor también se fue a los filtros para mojarse con agua fresca, y así poder dormir con calma. Por eso mi hermano no se le hizo la gran cosa lo que vio, pero sí era extraño. A la noche siguiente pasa lo mismo. De madrugada Omar se para de golpe,
y regresa todo empapado para así otra vez meterse a su cama. Después de eso mi hermano ya no supo si siguió haciéndolo, porque lo cambiaron de turno para preparar las redes de noche y ahora él dormía de día. A los 3 días de eso, y ahora sí estaban en la camotiza del trabajo, y todos notaron que Omar era una máquina que no paraba, con una fuerza que sin broncas hacía el trabajo de 2 personas. Los que ya lo conocían estaban diciendo que dejar el cigarro le hizo súper bien, y él nada más se reía y seguía en lo suyo. Pero ya por separado, un pescador nuevo le dice a mi hermano que si él conoce de tiempo atrás a Omar. Él le responde que como tal no lo conoce, pero ha trabajado con él en otras oportunidades, y la plática se fue en dirección en el que el nuevo pescador decía que ya le da miedo a Omar, porque el día pasado, al estar trenzando una red que estaba rota, estaban en lo suyo, y Omar con su navaja, al romper una trenza, lo hizo con los dedos por delante, y claramente este pescador vio de cómo él se cortó el dedo índice, pero lo más extraño es que jamás sangró. Era de día, y el pescador asegura que hasta vio cómo el trozo de piel se le abrió del dedo, por eso asustado le preguntó que si estaba bien. Pero Omar, como si nada, solo dijo que todo está en orden, pero mejor se dio la vuelta para dejar de reparar la red e irse a ayudar a alguien jalando otras cosas, como pasando desapercibido. Mi hermano no comentó que a él también se le hace raro lo que veía cuando dormía de noche y regresaba todo empapado. Por eso ahora trató de ponerle más atención en su andar, y para esto mi hermano se da cuenta de 2 cosas. Una es que Omar no toma agua en ningún momento, porque por más que lo seguía en paralelo al hacer sus chambas, él notó que a pesar del terrible calor que hacía en la resolana, él jamás tomaba agua. La otra es que él no dirige la palabra a nadie más, a menos que tú lo hagas, y cuando te contesta lo hace con lo mínimo. Por eso sus dudas iban creciendo cada vez más y más. Pasan los días y mi hermano va con el capitán y le cuenta su inquietud, y para su sorpresa el capitán también ya había notado extrañas acciones en él, pues recuerda que Omar era alguien muy alegre para trabajar, no la persona seria que es ahora. Con lo del chisme de que a veces se para de noche y regresa empapado a los catres, el capitán dice que pondrá atención en ello, y así se quedó esa charla, porque para el día siguiente el capitán asustado quiere hablar por separado con mi hermano para decirle que todo eso es verdad. Omar regresa empapado, y es porque de madrugada se avienta al mar y al minuto se sube, pero cuando lo vio por donde subió, es imposible que lo haya hecho por allí porque no hay escalera montada. Todo estaba muy extraño con Omar, y pues mi hermano le dijo que a final de cuentas el capitán es quien responde, pero lo que le recomienda que haga es que lo encaren y le digan qué quiere o por qué hace esas cosas. También el capitán se la pensó un rato, pero también creyó que era lo correcto. Por eso cuando acabó la montura de redes y las cargas, juntó a Omar, mi hermano y otro pescador de confianza que le decían Brutus, porque se parecía mucho al personaje de Popeye, aquel que era enorme con la barbota, y a él lo querían como respaldo, por si todo se salía de control, él entraba a los golpes para defenderlos. Es por eso que lo encaran y le hablan derecho, de hombre a hombre, que qué se trae entre manos, y Omar sin parpadear dice que al igual que ellos no quiere problemas. De su pantalón de trabajo sacó un papel con un cuadrante de océano y le dice al capitán que apenas lleguen allí, él se baja del barco, pues a eso es lo que vino, a aprovechar el viaje. El capitán al ver el cuadrante dice que faltan como 3 o 4 días para llegar a ese lugar y que no quiere imaginarse a qué se refiere con bajarse del barco, pero si piensa ser una locura, ellos no tienen reparos en usar la fuerza bruta. Allí fue que Brutus levantó su navaja, como dando a entender que eran pocos pero locos. Omar, o quien sea que ese ser, les dice de nuevo que no quiere problemas, y mientras busca entablar una charla en paz, mi hermano hizo la pregunta más obvia, y era que si él no es el verdadero Omar, ¿dónde está el original? El ser dice que él está en su pueblo, más al norte de Manzanillo, pero se encuentra bien, no tienen que pensar mal, pues tienen su palabra. El capitán le dijo que no podía bajarse del barco al llegar al mentado cuadrante, porque la demás tripulación iba a creer que se había caído al mar, y no lo hicieron por buscar. Por eso fue que idearon un plan, una forma para que no notaran de que ella no estuviera ahí. Lo que hicieron fue justificar un fallo de motor para que otro pesquero de la misma empresa los encontrara en un punto medio, y ahí decir que Omar cambió de tripulación porque recibió un mensaje de la bahía de que un familiar había sufrido un accidente y mejor se regresó con urgencia. Así fue como lo hicieron, y por eso la noche que llegaron al cuadrante, Brutus, el capitán y mi hermano querían ver que Omar se brincara del barco, y así lo hizo, en la agua helada de noche, donde hay mucha pesca y por ende varios tiburones, pero él lo hizo muy seguro de sí mismo, cayó de un clavadazo y ya jamás se vio. El capitán regresó a mi hermano y a Brutus a los catres, y él se quedó con la mirada en el mar para que al día siguiente les comentara en secreto, que el capitán jura que pudo ver como una luz enorme, grande, de color azul, debajo del mar,
apareció justo en la dirección de Omar en la que él iba avanzando. Y pues ya fue que cada quien pensó lo que quiso. Para que mi hermano y Brutus guardaran el silencio, se dividió la nómina de Omar entre los dos, y solo así fue que lograron mantener el bajo perfil de lo ocurrido de aquel extraño ser, que a la fecha nunca saben qué fue. Por eso mi hermano dice que el mar no es para todos, porque siempre hay que tener la mente muy abierta para lo que se pueda ver, porque ya no solo basta con ver cosas extrañas como luces en el cielo, ahora son a veces extraños seres de la tierra los que se quieren meter al mar y perderse, pues sin duda el mar es el mayor misterio de la tierra. Por eso no hay quien lo explore, porque saben que lo que se encuentra no podría tener explicación. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.